todas maneras, esta gran mentira que ha sido Carmen Jáuregui, que ahora se rectifica, evidencia el desastre de su gestión, que ha sido de tal magnitud que ha sido como una tormenta perfecta, que has arrasado con todo. Y eso se evidencia con el último escándalo que acabamos de conocer. Tu ex portavoz, el que ha estado 3 años hablando por ti y defendiendo tus líos y tus desastres, que han sido muchos y sonados. Hasta ha salido en Interview por el lío de la furgoneta. Pues esa persona que es tu ex portavoz, ahora se baja del barco, se baja de tu barco, Carmen. Y eso es muy fuerte, y evidencia que si lo que sabemos de tu gestión es un desastre, ¿qué habrás hecho con tu equipo de gobierno en estos 3 años? ¿Qué habrá pasado para que tu ex portavoz te deje? Y además te deje después de estar 3 meses sin que le des tareas. Porque estar 3 meses cobrando sin trabajar es una vergüenza. Habiendo gente pasándolo mal por la crisis y tú le pagas al concejal para hacer nada. ¿O para qué le pagas? ¿Para que te vote hoy a favor? ¿Para qué le pagas? Ahora entiendo por qué en el pleno del mes de noviembre insistíamos que dejaras hablar al ex portavoz, que se explicara, que hable, que justifique su horario, que justifique por qué se le mantenía el salario de 42.500 euros al año. Insistíamos y no me dejaste hablar. No me dejaste hablar, Carmen. Y no me dejaste hablar, y ahora sabemos por qué. Porque había un pacto que habrá que explicar. ¿Esto es un escándalo del PP? Sí, es del PP. Del Partido Popular que gobierna Aldaya. De tu gobierno o lo que queda de él. Pero lo hemos pagado todos los aldaianos. All we do is hide away. All we do is chase the day. All we do is chase the day. All I did was fail today. All I wanna be is whites and waves. All I did was fail today. All we do